tal amigos y seguidores de Diario El Mercurio? Contamos con la presencia del doctor Benjamín Rosales, autor del libro La Balsa Ancestral del Pacífico Americano. Bienvenido. Muchas gracias a la audiencia del diario El Mercurio, que ya es un centenario diario de Manabí. Un gusto estar aquí con ustedes. Hoy día en la ULAM, esta tarde, se presenta el libro y es de la historia de Ecuador, de la historia de la costa del Ecuador, de la historia de Manabí, de la historia de nuestros navegantes ancestrales que comunicaron diferentes partes de América, Mesoamérica, con el mundo andino miles de años atrás. Cuéntenos un poquito qué lo motivó a usted realizar este libro. Bueno, realmente yo sí me puse a pensar en un momento dado cuándo y cómo fue ese proceso. Yo sí me acuerdo cuando era muy joven que ahí vi que se armaban la balsa de Vital Alzara en el río Guayas, y esa balsa salió Vital Alzara en una de las expediciones de los años 60, llegó inclusive hasta Australia en esta embarcación que uno la ve como endeble, que se puede hundir en el mar, y no se hundió la balsa. Y lo mismo pasó antes con Heyerdahl, que aunque no conoció las guaras, no la pudo manejar bien, pero en el 48 decidió hacer una balsa con balsas del Ecuador, que llevó al Callao a armarla para llegar a la Polinesia, por esta teoría de que podían haber llegado allá. Esas aventuras me llegaron a comenzar a creer que en un momento dado era posible que en efecto estas balsas hayan comunicado a pueblos de América. En el año 92 también hice una travesía a Galápagos en estas regatas. Vi que las corrientes, los vientos hacen que las naves a vela puedan navegar con facilidad, como que de aquí hacia allá, hacia el norte de las Galápagos. Entonces decidí, sería interesante estudiar desde cuándo hubieron estas balsas, todos los registros históricos que hay de ellas, qué tiempo funcionaron, en qué ámbito geográfico las balsas estuvieron, hasta dónde llegaron. Y entonces hace unos años que decidí que quería, digamos, cambiar ya después de 35 años de trabajar en una empresa y no dejar totalmente de actividad empresarial, porque tengo alguna finca de cacao y algo, pero hacer otra actividad para la tercera o para la cuarta, no sé, edad. Entonces, yo ya había investigado cosas de historia, soy historiador hace muchos años, lo decidí ir a hacer un doctorado para estudiar, para investigar, para poder unir una cantidad de elementos que puedan darnos toda la historia de esta embarcación y que el mundo la conozca. ¿Cuáles serían entonces esos hallazgos importantes que usted puede destacar de este libro? Sí, bueno, hay varios aspectos. El uno, le diría yo, que luego de ver, digamos, de las culturas en donde se desarrolló la balsa, yo tengo las épocas en que artículos se transportaron en balsa o aparecen en otro lado, que es durante la época tardía de Valdivia, que la embarcación de balsa, con la vela, con las guaras, con todos los elementos náuticos para hacer recorridos a larga distancia, ya estuvo desarrollada. Es decir, hace más de 3.500 años atrás. Y esto coincide o es parte del proceso de expansión. Valdivia, de la península de Santa Elena, salen hacia el norte, pero salen hacia el norte, hacia el río Jama también, y al sur hasta la Emerenciana, y todo el ámbito del área Valdivia implicaba navegación también, porque está Puná, está Tumbes. Entonces ahí tiene que ya haberse desarrollado, hay contactos con la isla de La Plata y hay también, comienzan a haber vestigios de cerámicas en Mesoamérica, en Guatemala, en México, que coincidencialmente es muy parecida a la cerámica que se desarrolló acá con la Valdivia tardía, la Chorrera, la Huangala. Y entonces dicen, ¿y cómo puede aparecer aquí y aparecer allá unos años después? Y no en los otros sitios si hubiera ido por tierra. Y ahí es donde los arqueólogos dicen, hay una embarcación que vieron los españoles cuando llegaron con velas, las grandes balsas, donde habían 30 toneles de carga y 12, 15 personas que las encontraron en el Pacífico, aquí frente a Salangua, y el relato de la primera balsa que le envían al emperador. Y
esa embarcación es la que tiene que haber ya existido tantos años atrás para que pueda permitir la transferencia de tecnologías, de ideologías, de cerámica, de botánica, de biología, entre estos dos mundos civilizatorios de América, el mundo Claro. andino y Mesoamérica. Justamente eso le iba a preguntar, cómo quizás es su visión de la navegación ancestral a la actualidad. ¿Cuál es su percepción? Bueno, la balsa, esta embarcación, tal como la vieron los españoles en 1528, siguió existiendo hasta 1928-38. Tuve la oportunidad de buscar en el norte del Perú quienes habían navegado en balsa, quienes eran los últimos que navegaron en las grandes balsas a vela con guaras. Y cuando encontré en Puná, que allá no había, pero que allá se acordaban cuando vendían las balsas con pescadores del Perú a Guayaquil, contacté a un señor, que Pérez Pasos Querevalú, donde tengo algunos testimonios de las conversaciones que tuvo con él. Y él recuerda pues que de joven venían con las balsas de desechura en el norte del Perú, tenían que venir todos los años a Guayaquil. Se llenaban de pesca, de pescado salado que traían meses pescando para llegar llenos de carga, vender en Guayaquil y comprar nuevas balsas, porque en el norte del Perú no hay balsas. La balsa es originaria de acá, de la cuenca del Guayas, de área más húmeda, y en Guayaquil había balsa en abundancia y tenían que venir cada año. Y también compraban caña guadúa y otras cosas. Entonces los últimos navegantes en esta embarcación con la misma tecnología durante más de 3000 años fue hasta el año 40 del siglo pasado. Luego hay balsas, ahora todavía en playas, hay balsas de pesca de vela, que son más pequeñas, que esas todavía existen como asunto turístico. En el norte del Perú también se utilizan las balsas para pescar, unas que llaman balsillas, para desembarcar de los barcos más grandes la pesca sin vela y para pescar a vela. O sea, todavía hay, y todas son con balsa que es balsa de acá, de Quevedo, de la zona del Ecuador donde se produce balsa. Estaríamos hablando que Ecuador juega un papel muy importante en esto. En la navegación a balsa, indudablemente. La cultura de navegar a balsa no solo se quedó en Santa Elena, en Manabí, en Puná, en El Oro, se expandió a todo el norte del Perú y ellos la adaptaron. Pero sí, a pesar de que allá no había la materia prima de la balsa, por eso se mantuvieron en contacto los pueblos del norte del Perú con las costas del Ecuador durante todo el periodo colonial y republicano hasta el año 40, y hay mucha relación entre estos pueblos costeros, que seguramente la misma relación que hubo de nuestros pueblos ancestrales, cuando nuestros pueblos ancestrales, que también eran balseros, se comunicaban entre el norte del Perú y el Ecuador y de aquí hasta otros ámbitos, donde tenían comercio, comunicación y seguramente inclusive hasta hablaban idiomas parecidos. Claro. ¿Cuál cree usted que fue en sí, al momento de escribir, cuál fue lo más complicado quizás? El momento de hacer la investigación. En la investigación es lo más interesante. Uno investiga y sigue encontrando y va uniendo cabos y va uniendo cosas, y luego lo más difícil es sentarse a escribir y arrancar y después rearrancar, porque hay diferentes capítulos. Y la investigación aquí incluía investigar las corrientes y los vientos, cómo mismo es que son, a dónde van, cómo puede que se haga la comunicación marítima más fácil, que hay registrado de personas que navegaron a vela en la época que llegaron los europeos acá, de viajes, de recorridos, de áreas que el clima. Porque, por ejemplo, navegar con una balsa de aquí siguiendo la costa de Colombia para el norte es muy difícil, porque hay lugares que no hay viento, hay aguas muy calientes, hay demasiada lluvia. Entonces, por eso es que allá quizás no eran navegantes en balsa y se pudre seguramente. Me imagino que también en la investigación también se encontraba con una que otra leyenda, porque eso es de típico. Acuerdo, hay cosas y hay leyendas que hay que tomarlas en serio. Hay leyendas, por ejemplo, de que un señor de Nailap llega más o menos unos 500 años antes que los incas a Lambayeque, y la leyenda es que llegan en balsas
y del norte, y que traen mucho espóndilus. Y el señor de Nainlap funda una dinastía en el Perú, que fue muy conectada acá, porque adoraban mucho al espóndilus, y entonces estaban conectados con el espóndilus. Y esta leyenda la cuentan dos diferentes cronistas. Y cuando ven las evidencias arqueológicas encuentran huacas donde aparentemente son del señor de Nainlap cuando recién llega esta dinastía. Y esta dinastía es la cultura Sicán, después, que es la dinastía muy desarrollada, que desarrolla la metalurgia del cobre arsenical en el Perú. Y esa metalurgia de unir diferentes metales en el cobre con el arsénico, que se inventó en Lambayeque, es una tecnología que llega a México unos años después. Y también seguramente llega por medio de la balsa. Algún navegante de la balsa ya encontró los elementos, conocía en Lambayeque la explotación de las minas y la aleación de los metales, y esa tecnología se llegó a México. Como los navegantes tenían que ir en una época del año y quedarse unos meses hasta que sea propicio regresar, tenían posibilidades de transferir tecnologías. ¿Cuánto más falta de estudiar? Ya es para las otras personas que sigan atrás. El libro deja muchas cosas que se tienen que seguir investigando. Ahora con la genética se puede hacer mucho y comparar la genética de diferentes partes. Quizás hubieron migraciones de aquí a México y de allá para acá. Eso puede haber ocurrido con un sistema de navegación como esta. Y digamos, hay mucho todavía que ver, que se puede encontrar con materia de esto. Lo que sí es que nuestros pueblos americanos, nuestros pueblos de la costa del Ecuador, desarrollaron una forma de navegación a larga distancia con esta embarcación muy peculiar, porque es una plana y que no tiene quilla. Y para eso inventaron este sistema de guaras. Son unos tablones que se incrustan entre los troncos de balsa para poder precisar el rumbo cuando está navegando contra el viento. Y en todo caso es un elemento fundamental para que se haya podido desarrollar esto. ¿Y quién lo desarrolló? Nuestros pueblos Valdivia, o digamos nuestros pueblos de la costa del Ecuador. Y esta se preservó en el tiempo. Cuando llegaron los españoles, pues los manteños, los huancavilcas, los tumbesinos, todos eran grandes balseros. Si usted pudiera trasladarse a la época, en esta época, ¿qué le preguntaría usted a los navegantes en sí? Porque igual esa es una pregunta muy personal sí, que me gustaría yo saber. pienso que en todos los navegantes del mundo, los de aquí de América, estos que estamos hablando, los fenicios, los vikingos, los chinos, los hindúes que navegan hasta el África muchos años atrás, los egipcios que salen y de ahí vienen los fenicios, eran aventureros. Los hombres no es que veían el mar y se asustaban y ahí no me meto. El hombre en el pasado también tuvo ese espíritu de buscar cosas nuevas, así como ahora queremos nuestro hombre del siglo XX irse a la luna, irse a Marte, a explorar nuevos. También ese espíritu de exploración hubo en la humanidad y hubo en nuestros pueblos. Quizás de ahí también fue que se desarrolló la cerámica en la época Valdivia, experimentando y viendo nuevas formas de poder hacer cuencos para beber el agua, para cocinar o para diferentes usos. Y eso es la iniciativa del hombre, y que el Ecuador también, yo pienso que tenemos que aprender que no le tenemos que tener miedo al comercio, a hacer nuevos productos, a venderlos afuera a diferentes lugares del mundo. El mundo es nuestro y tenemos entre nuestros antepasados la gente que tuvo el espíritu. Nosotros tenemos que renovado ese espíritu, hacer que la producción ecuatoriana aumente, progrese, mejore, se exporte y que podamos todos progresar. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le tomó en sí en cuanto a la investigación y el escribir Bueno, la verdad es que desde que decidí hacer el libro, que es en el año 12, en donde fui a la universidad, hubieron unos años en donde investigué, recolecté mucha información que tenía que leer y asimilar,
Después estuve en el trabajo con el doctorado en la universidad, uno tiene que ir reportando, definiendo los capítulos que iba a tener. Creo que fue en el año 14 que realmente escribí el capítulo primero y después el segundo. Después estuve unos años como que congelado y todavía investigaba, quería investigar otra cosa más, después me faltaba algo más de investigar hasta que dije, bueno, ya no puedo seguir investigando porque aparece nueva información y no vamos a poder meter a todo, ya hay que sentarse a escribir. Yo creo que el empuje final me lo dio el COVID. Cuando vino el COVID, yo dije, oye, pero ahora con esto es la oportunidad ya sentarse y avanzar en la escritura. Y en efecto, en el año 11 ya estaba casi terminado. En el año 11 sí, y le dije ya a la universidad, además ya se me acababa el plazo para presentar para el doctorado. Y ahí tuve que hacer unos artículos para una revista indexada y otros ya con respecto a esta investigación. Entonces ahí sí tuve unos desde el 2000 al 2012 que presenté la tesis, una época de trabajo más intenso con la escritura de todo, la tesis doctoral. Cuando presento la tesis doctoral en el 12, que me felicitan con todo el tribunal de la tesis me recomendó que lo haga un libro, porque era muy importante lo que estaba y que era algo que tenía que conocerse para la historia de la navegación mundial. Y dije, ay, pero eso es trabajar otra vez. Y entonces me estuve un año sin hacerlo. Y después de un año ya dije, bueno, vamos a hacer ya editar. Y en editar también trabajé con alguien porque se me hacía más fácil que alguien me recomiende, mire, acá está esto que se puede cortar, repetido para ir achicando. Alguna gente dice que lo pude haber achicado más, pero porque quedó igual un libro extenso. Pero había tanta información que a mí me daba pena dejar de poner cierta cosa. Sobre la balsa, por ejemplo, puse una parte final, un epílogo, que es de la historia de la balsa en Ecuador ahora, de la exportación del palo de balsa, de la madera de balsa, como corolario de esta utilización de esta madera por parte de los ecuatorianos durante miles de años como medio de transporte y ahora como un producto de exportación precisamente para hacer muchos, las aspas de los eólicos son hechas con base de madera de balsa y otros productos, pero en todo caso pues un producto que el Ecuador es el principal exportador del mundo como muchos otros. ¿Cuál es el legado que usted deja en este libro? Yo pienso que es una acumulación de la información que quizás estaba escrita en inglés y en otros lados se conoce de diferentes aspectos. Aquí en el libro el que tenga duda de algo tiene la referencia y puede ir al trabajo original, al arqueólogo que escribió tal cosa o al cronista que escribió tal otra para estudiar más a profundidad el tema, pero que no haya duda entre los ecuatorianos ni entre los académicos del mundo que aquí hubo una embarcación con una muy antigua historia. Perfecto. Y ya como para cerrar la entrevista, ¿cuál sería el mensaje que usted quiere dejar a las personas que leen este libro? Bueno, hay diferentes personas, las unas que leen para conocer más y para esos creo que van a llenarse de información. Hay otros que son para quizás levantar el espíritu de investigación, de otras cosas, y de que la investigación es importante para diferentes cosas y que no hay que tenerle miedo, hay que entrar en proyectos de investigación, hacerlos, así tomen algún tiempo, luego escribirlos y darlos a conocer. Hay cosas que pueden ser más prácticas, otras cosas, pero que tenemos que investigar. No tenemos que tenerle miedo a la investigación, a la lectura y a la investigación. Es algo que nos enriquece.